Suficientemente. Sí. Bueno, la iglesia es el centro de transformación. Vamos a continuar. La iglesia es el centro de transformación. Amén. Se ha visto la transformación como un proceso en individuos, familias, comunidades y naciones. No obstante, existe otro componente clave en el centro de todo esto, la iglesia. Para alcanzar sus grandes intenciones, Dios planeó que la iglesia hiciera discípulas a las naciones. Las naciones no son transformadas con los primeros pasos, ir, bautizar y enseñar, aunque obviamente forman parte de la transformación, pero el escritor explica, la transformación tiene lugar cuando las personas obedecen las intenciones de Dios en cada aspecto de la vida y en cada sector de la sociedad. Amén. Entonces, la pregunta que surge es con relación a Bolivia, con relación a Argentina, con relación a Chile, que son las naciones representadas, con relación a México, Estados Unidos. Digamos que la pregunta que surge, ¿qué tan alineada está nuestra nación en llevar a cabo las intenciones de Dios? Y siendo aún más específicos, ¿qué tan alineada o enfocada está la iglesia de Cristo en llevar a cabo las intenciones de Dios? Y aquí me gustaría hacer una pausa por nuestras naciones. ¿Qué les parece si oramos por nuestras naciones? Que Dios sane la tierra, que Dios use nuestros ministerios, que Dios use la iglesia, que nos dé ideas creativas, que nos dé desunción. Recuerden que somos pentecostales. No podemos prescindir del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eh, este, ustedes saben, bueno, había planes de que nosotros fuéramos para Bolivia y pues sabemos la situación del país de Bolivia. Vamos a orar por Bolivia. Vamos a orar por la iglesia de Bolivia. Vamos a orar que Dios obre de una forma sobrenatural. eh, Porque obviamente Dios quiere tratar no solo con la nación de Bolivia, sino también con todas las naciones representadas en esta mañana. ¿Qué les parece si oramos y hacemos un clamor de oración? Porque miren, hermanos, toda la teología o toda la información que nosotros recibimos es precisamente para que, obviamente comienza con nosotros. Todo comienza con nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros como líderes? ¿Qué vamos a hacer nosotros como pastores, como ministros, como maestros de instituto bíblico? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque es bueno llenar la cabeza, sí, por supuesto, es parte. De hecho, no podemos prescindir del intelecto. Hay un pensador, yo creo, no sé si ya leyó este, el libro de Piense de John Piper, que incluso es uno de los libros, o era, no sé si todavía es uno de los libros para reseña crítica en la Facultad de Teología. Y él dice, el conocimiento de Dios y sus maneras fue como poner madera en el horno de mi adoración. Entonces, todo lo que aprendemos, todos los conceptos teológicos, principios bíblicos, lo que aprendemos aquí en la clase, es para que nos lleve a ser mejores adoradores, mejores servidores y nos inspiren, nos motiven a llevarlos a la práctica. A la práctica. O sea, que todo lo que estamos aprendiendo aquí tiene que obviamente que canalizarse en la práctica, en la praxis. Amén. Y vamos a ofrecer un clamor. Vamos a empezar por oración y que Dios nos dé ideas creativas. Tal vez sería bueno
que una vez que terminara esta materia, me imagino que en su mayoría son pastores, me imagino, que de alguna manera hiciéramos una evaluación de qué tan eficaz nosotros estamos conectando con la comunidad, hacer una evaluación. ¿Qué cultura que tenemos nosotros no encajan? Aunque obviamente no vamos a cambiar principios bíblicos porque entendemos la palabra de Dios trasciende el tiempo y las culturas, pero los métodos sí cambian y las formas sí cambian. Entonces, vamos a orar. Sería bueno, prudente, sabio reunirnos con nuestro equipo de trabajo y hacer una evaluación y en oración implementar cambios e ideas creativas que nos puedan ayudar a conectar con la comunidad. Pero vamos a orar. Señor, damos gracias por el privilegio que nos das de ser, Señor, tus discípulos, tu iglesia en esta comunidad, Señor. Tú eres soberano, Señor, y tú sabes por qué no permitiste que de alguna manera pudiéramos ir. Pero igual te damos gracias porque tenemos la oportunidad, Señor. Tal vez no estemos conectados o no estemos juntos de una forma presencial, Dios. Pero entiendo que tú eres omnipresente y tú no estás limitado ni al tiempo ni al espacio. Y tu presencia está con nosotros más allá si estamos reunidos, aunque sea de forma virtual, Señor. Te pido que tu presencia, Dios, Señor, nos oriente, nos bendiga, nos fortalezca, nos anime, nos ayude, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y mira, Señor, pedimos, oramos e intercedemos, Padre amado, por la nación de Bolivia, Señor. Señor, primeramente intercedemos por el pueblo tuyo en Bolivia, pastores, hijos tuyos, sin importar el concilio, Señor, sin importar, Señor, la denominación, pero aquellos que formen parte de tu pueblo, Señor, puedan experimentar un avivamiento bíblico en el Espíritu para gloria de tu nombre, Señor. Que lo que está pasando en Bolivia no detenga a la iglesia de Cristo, Señor, porque si la iglesia primitiva avanzó en medio de oposición, en medio de, Señor, de contradicciones, Señor, pero pudo salir avante por la obra del Espíritu Santo, creemos que la obra y tu iglesia en Bolivia va a salir adelante por tu mismo Espíritu, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre amado, en el precioso nombre de Jesús de Nazaret. Obra, Señor, en la iglesia. Llénala de tu gloria, llénala de tu presencia, llénala, Señor, de sabiduría y que podamos tener, Señor, Padre mío, ideas creativas, Señor. Señor, ideas que nos van a ayudar a conectar con la comunidad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Igual, Señor. Pedimos por la iglesia de Chile, Señor, y la iglesia, Señor, también de Argentina, Dios. Señor, de México, de los Estados Unidos, Señor. Señor, lo necesitamos, Señor. Porque no es con ejército ni por fuerzas, por medio de tu espíritu. Danos la gracia, la unción, la sabiduría, el entendimiento, la creatividad para poder conectar, Señor, y ser eficaces en lo concerniente a la comunidad, Señor. En el precioso nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate. Glorifícate, Señor. Que las naciones representadas, Señor, aquí experimenten tu gloria. Que los presidentes, los cuales están a cargo de estas naciones, Señor, reciban sabiduría y lleven a cabo tus propósitos. Venga tu reino, Señor. En el nombre de Jesús, transforma estas sociedades. Bolivia, Chile, Argentina, México, Estados Unidos, que experimenten tu gloria para que podamos llevar a cabo esa agenda, Dios, que tú nos has dado. Porque lo más importante no es sacar adelante nuestra agenda, sino tu agenda, Señor. Señor, que estas naciones experimenten tu gloria, experimenten un conocimiento íntimo de lo que es
el evangelio. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, Señor, honramos y te glorificamos, Padre del cielo, eterno, sublime, te glorificamos. Tú puedes levantar tus manos, puedes exaltar su grandeza. Adórale, porque estamos para este tiempo y para esta hora. Dile a Dios, úsame para gloria de tu nombre. Úsame, Dios, que tus limitaciones no sean un estorbo. Dale la gloria a Dios por tus limitaciones, porque Dios se va a perfeccionar en medio de la debilidad. Oh Dios, glorifícate, Señor. Oh Señor amado. Oh Dios. Aleluya, Señor. Gracias por tu presencia, Dios. Alabado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Aleluya. Sigamos, hermano. Amén. Amén, amén. Entonces, me gusta el concepto, reitero, de lo que el hermano autor enseña en su libro. La transformación tiene lugar cuando las personas obedecen las intenciones de Dios en cada aspecto de la vida y en cada sector de la sociedad. Muy bien. Amén. En el plan de Dios, la iglesia está en el centro de toda transformación, pues ella administra este proceso. La iglesia capacita a sus miembros para ir a cada rincón de la sociedad, porque es importante entender eso, que sí necesitamos este, lo que es la capacitación para ir a cada rincón de la sociedad, a representar la voluntad y las intenciones de Dios en cada área de la vida. Ahora, alguien preguntó, y fíjese que esta pregunta es interesante. Si tu iglesia cerrara mañana, ¿lo notaría tu ciudad? ¿Lo notaría la ciudad? Es una pregunta muy acertada que nos ayuda a hacer un diagnóstico de la situación de cada una de nuestras iglesias. Amén. Ahora volvemos a lo mismo. La iglesia capacita a sus miembros. Es importante. Es el principio de Efesios capítulo 4. Amén. Y él mismo constituyó. Sabemos los 5 ministerios, algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Es un texto que conocemos ya. Ya estamos relacionados con él. Pero el principio ahí está. A fin de perfeccionar a los santos. Y esa palabra perfección, que tiene que ver en el idioma original catartismo, se emplea para remendar redes, para arreglar redes o bien para acomodar un hueso luxado que se ha salido de su lugar. Entonces implica también, implica por lo menos dos cosas: capacitación. Hay que perfeccionar, hay que capacitar a aquellos este, que obviamente han venido a la salvación. Hay que capacitarlos para que ellos realicen el ministerio. Y la verdad que yo, lo personal, no solo me gozo por la salvación, me gozo también cuando una persona, después de haber sido lo que era, ahora es involucrada en el plan de Dios para servirle. Yo hace algunos años atrás estábamos en la ciudad de Chicago y estábamos con una hermana que tenía un testimonio muy, tenía un pasado terrible, triste, eh, que la hermana venía de lo que era la prostitución. Su matrimonio estaba deshecho. Ella dijo que, ella comentó su vida promiscua, ¿verdad? Lo que había pasado. Y ahí habíamos pastores, habíamos ministros que estaban siendo enseñados por la hermana.
Es decir, que nos estaba capacitando para la obra del ministerio. Ahora, la reflexión es la siguiente. Me gozo no solo porque Dios la rescató, sino también me gozo porque después de haber llevado una vida de la cual ya les comenté, una vida de promiscuidad, no solo el Señor la rescató, la santificó, la perdonó y la salvó, sino ahora está capacitándonos a nosotros. Eso para mí es de gran valor. Después de no estar en ningún propósito, ahora estamos siendo usados por Dios. Entonces, no solamente se trata de traerlos a la salvación, se trata, obviamente, es algo que entendemos. Incluso ya lo sabemos. ¿Cuántas veces no hemos dicho, ok, no solamente se trata de ganarlos para Cristo, se trata también de capacitarlos, pero la verdad es que qué tan eficaces nosotros estamos siendo capacitando a la iglesia para conectar con con la comunidad. Y bueno, yo recuerdo que en este taller, este, eh, estábamos en una iglesia que es la de mayor crecimiento aquí en los Estados Unidos, la iglesia New Covenant Church, iglesia, una iglesia en Chicago, que años atrás era la iglesia de mayor crecimiento aquí en los Estados Unidos e iban de noche a buscar a las prostitutas. Obviamente se hace con responsabilidad, con evaluación y se lleva a las personas correctas, pero iban, las identificaban. No digo que este método sea de igual relevancia en todos los contextos, pero ellos había hermanos y hermanas que iban y regalaban rosas y platicaban con ellas, las involucraban y obviamente les ministraban. Y bueno, era una forma en que la iglesia conectaba con ellas. Por ejemplo, a los homeless, que son las personas que andan, que van vagabundas, porque en Chicago hay muchos homeless, aunque parezca difícil de entender, hay mucha gente que vive en las calles. Había un ministerio también que les daba la oportunidad de llegar a dormir en en unas instalaciones que tenían, pero no los dejaban que se quedaran ahí durante el día. Entonces, este, sino que al mismo tiempo los dejaban que durante el día fueran a buscar trabajo también. Entonces, volvemos, la iglesia tiene que estar capacitada para ministrar en su contexto. Amén. Gloria al Señor. Amén. Sigamos adelante. Aunque involucrarse en asuntos cívicos no es la primera prioridad de la iglesia, sí es una prioridad si la iglesia va a representar la agenda de Dios en la sociedad. Una pregunta que surge, ¿qué tan involucrada está la iglesia en Bolivia, en Argentina, en Chile, en México o aquí en los Estados Unidos en involucrarse en asuntos cívicos o políticos? Incluso cómo lo ve también, cómo lo ve la iglesia en Bolivia, especialmente hoy en estos tiempos donde hay diferencias políticas. ¿Cómo vería la iglesia que un determinado miembro pastor se involucre en asuntos de política? A lo mejor aquí voy a empezar a pisar callo, ¿verdad? Porque puede ser una pregunta muy, muy polémica. Pero por un lado, ¿cómo lo ve la iglesia de Bolivia? Lo ve bien, especialmente porque nuestros gobiernos en Latinoamérica y yo creo que en todo el mundo no están libres de corrupción. O sea, es la verdad, ¿verdad? Es la verdad. Pero ¿cómo lo ve la iglesia? No sé si alguien quiera plantear o cuestionar o dar un comentario. ¿Cómo lo ve la iglesia en Bolivia, en Chile, en Argentina? ¿Cómo ve el hecho de que un pastor, el hecho de que un diácono, el hecho de que un miembro de nuestras iglesias se lance para presidente municipal o esté en el Senado? ¿Cómo lo ve? Esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta es, ¿qué tan conectada está la iglesia
con los asuntos civiles y políticos. Nomás no se me amontonen. Acá en Argentina hay una senadora de una de las provincias que son pastores, ella es pastora de una iglesia, no es de Asambleas de Dios, y bueno, ella ha dado su voz en el Senado a favor de la vida, en contra de la ideología de género, y siempre tiene como una palabra muy direccionada hacia los principios bíblicos y cristianos, ¿no? Entonces, eh, no es de nuestra organización, pero bueno, en el lugar donde está, creo que es una voz eh, de parte de la iglesia. Digamos que entonces sí lo ve con buenos ojos la iglesia argentina, bueno, determinados creyentes estén involucrados en política, lo ven bien, o sea, no lo ven con Eh, prejuicios ni de mala gana, vamos a decirlo así. en el caso de ella, por ejemplo, ella se presenta como una pastora, son pastores en una provincia grande de Argentina, y siempre ha mantenido una línea de no negar sus principios y ser como muy radical en lo que piensa, no es como que no es, en el caso ahora de que se quiere postular Dante, ahí ha generado un poco de controversia porque bueno, inclusive la Asociación de Pastores de acá de Argentina han dado una carta expresando que no, como que no están muy de acuerdo con que él no sea, a ver, eh, yo creo que es la forma en que se interpretan las cosas. De alguna manera él ha dicho como que él si tiene que ser un presidente, va a gobernar para homosexuales y para Ujú. los que quieren abortar y para los que están a favor de la vida. Es decir, un presidente gobierna para todos. Entonces yo creo que en mi percepción, en mi humilde percepción, creo que no, quizás se malinterpretó, pero el hecho de que él no tenga una postura más radical en algunas cosas o que no se lo haya interpretado de la manera correcta ha generado mucha controversia dentro de la iglesia, ¿no? Hablando de la iglesia a nivel nación, ¿no? No de asambleas de Dios solamente. Entonces, como que o sos chicha o sos limonada, pero planteate en una línea donde Claro. digas quiénes sos, ¿no? Porque él es pastor. También dijo que él no era pastor y entonces empezaron todo. Bueno, ustedes saben, ¿no? Han escuchado, no sé si de que él decía Ujú. que no era pastor y ponen videos donde dice, yo siempre voy a morir siendo el pastor de los jóvenes. Eh, yo creo que él lo dijo, es un ambiguo, me ponen ahí. Él lo dijo desde un sentido de que el pastor huele a oveja, el pastor se relaciona con la gente y lo que más hacen ahí en River es como algo más abierto, tipo, no sé, show no diría, pero bueno, algunos lo pueden interpretar así, es como que él no se relaciona en el área pastoral, entonces como que él dijo que no podría atribuirse el título de pastor, pero sí ha generado una controversia, aún en los que no son cristianos, porque es como que no mostró una postura de decir, bueno, soy pastor y quiero ver si como con los principios que tengo voy a poder cambiar algo. Entonces como que eso genera en la gente una reacción que no le ha ido muy bien, me Sí, parece. sí, sí, la verdad que vi algo de es controversial lo que publicó o lo que dijo Dante. Vi un fragmento solamente de la entrevista. Este, ¿Alguien más quiere compartir, hermanos? ¿Qué? Profe, Sí. sí, hablando de Bolivia, creo que nosotros todavía tenemos un pensamiento bien complejo en el tema de la política. Hay muchos que lo aceptan, muchos que no. Eh, Creo que hubieron pastores que estuvieron de cierta manera en cargos políticos, tal vez no sé, no conozco si alguien estuvo ya como gobernador, pero no llegaron a la presidencia. Ahora,
En el tema de Asamblea de Dios, hablando exclusivamente, nosotros tenemos en nuestro reglamento donde se prohíbe, ¿no? Inmiscuirse en el tema político del pastor. Ok, Pero hablando del creyente, nosotros no podemos prohibir lo que las personas pueden hacer o no hacer, eso es algo de Dios con cada vida, ¿no? ok. Hablando Entonces, hermano, entonces solamente a manera de aclaración, entonces Asambleas de Dios en Bolivia prohíbe a los ministros involucrarse directamente en asuntos políticos. Sí, porque se da permiso, ¿no? Yo estoy varios años en el liderazgo y ahí hay permisos especiales que se les da a los pastores Ah, ok. cuando tenemos pero ha resultado muy controversial eso, porque muchos dijeron voy a inmiscuirme en asuntos políticos y no voy a estar figurando como pastor y luego se mandan macanas a veces y de nuevo vuelven, hay que reincorporarlos, entonces eso está ahora es un tema que pienso que hay que analizarlo mucho. Entonces es complejo el tema de la política. Ahora, yo pienso, mi opinión personal, yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? Cuando decimos que hay que manifestar el reino de Dios aquí. Es una línea Ujú, muy ujú, frágil porque ujú. Sí. Ujú. hay la otra línea que se pasó al otro lado de decir que si no establecemos el reino de Dios aquí, Cristo no viene. Entonces no No. creen en el arrebatamiento. Pero Ajá. yo estoy de acuerdo que el reino de Dios debe ser de cierta manera establecido, lo que está a nuestro alcance y lo que se tiene que hacer ahora. Entonces creo también yo que la sociedad necesita el aporte de los hijos de Dios, aunque como decía usted, no vamos a lograr transformar, la moral va en decadencia, no vamos a lograr hacer las cosas que quisiéramos, pero necesitamos ser ente porque en muchas situaciones van a ser transformadas por la vida de los creyentes. Entonces pienso yo que los creyentes tienen toda la libertad de estar ahí. Ahora, Ujú. la iglesia como bloque político, en eso no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que la iglesia vaya como un bloque político porque si miramos la historia ahí es donde entra la corrupción, ¿no? Cuando la iglesia sube el poder es cuando nosotros tenemos la corrupción moral y todo de la iglesia, que es mi opinión. Y bueno, hablando de lo de Dante, Dante es una persona muy conocida y yo creo, no me gusta decir si tiene o no tiene razón, pero Dante no va a ser entendido por mentes religiosas. Dante no ha Ujú. sido para ese medio y yo sé que muchos pueden darme palo y creo que habría que ver la entrevista completa, ¿no? De los Ujú. fragmentos, porque muchos le hicieron pedazos con fragmentos. Ujú. Y sería bueno tener la idea de todo. Más allá de eso, creo que como decía la misionera Verónica, hay muchas personas que lo entienden desde su contexto y bueno, ha generado revuelo, pero yo creo que necesitamos gente con principios que esté metida en ciertas partes, en ciertas esferas del gobierno porque se necesita. Ujú. Se necesita muchísimo que los justos gobiernen, que los justos estén, por ejemplo, en los barrios, que los justos estén en la alcaldía de una ciudad. Aquí Ujú. les llamamos alcaldes, ¿no? A los de la ciudad, a los de todo el departamento, que lo que sería bueno, en Argentina una provincia se los llaman los gobernadores. Necesitamos gente que haya porque después nos quejamos y lloramos por la corrupción que existe, ¿no? Está Sí. podrida, ha permeado y se lo ve aquí en Bolivia por todos los años que ha habido del socialismo, el narcotráfico y todo esto ha permeado nuestras estructuras. Pero también es como que contradictorio, decimos, no, no, la iglesia no tiene que estar ahí y luego nos quejamos. Entonces yo Claro. creo que los que el Señor ha llamado deben estar ahí. Bueno, un comentario más. Sí, Ah, el adelante. hermano Absalón. Sí, entonces, a ver, quiero yo un poco puntualizar algunas cosas. El tema de la política, yo la comparo con el tiempo de la conquista de la tierra prometida, ¿no? Había muchos lugares que se tenían que conquistar después de que Moisés muere, prepara todo, y Josué y Caleb, ¿no? Son los que pasan al otro lado y tienen que conquistar los lugares o la tierra prometida. Entonces, la política en sí digo yo, es un terreno, cuando yo lo veo así, un terreno donde todavía está cautivo, ¿no? Está cautivo. Así lo hemos dado a entender, así se entiende y creo que los pastores
estamos replicando ese mismo concepto aquí en Bolivia, ¿no? Hablo del contexto boliviano. Es un terreno cautivo, es un terreno no conquistado la política, Ujú. porque reitero, así lo hemos dado a entender, así dice desde nuestros reglamentos. Y lo que sí tal vez hay que decir, comparto eso con lo que han dicho mis compañeros. Si Dios ha llamado a alguien en ese lugar, amén. A nosotros Dios nos ha llamado a ser pastores, somos pastores y vamos a ser pastores, Ujú, ujú. ¿no? Es nuestro llamado. Pero si a alguien Dios le ha llamado ahí, amén. Y tiene que estar ahí, ¿no? Es bien contradictorio, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Nosotros no apoyamos a una ideología, decimos, ¿no? Hablando de lo que ahora se está hablando, por ejemplo, Bob Moffitt o quienes manejan estas ideas, ha sido FH, Visión Mundial, la cosmovisión bíblica, todos ellos, ¿no? Hablan de que todos los terrenos, todas las áreas de la vida del ser humano, aún de su contexto, debe ser conquistado para el Señor. Es decir, en ese lugar el reino de Dios se debe expresarse, se debe manifestar, ¿no? Y en la realidad no es así, ¿no? Algún momento, por ejemplo, aquí en La Paz, sucedía esto, profe, le voy a contar así rapidísimo un ejemplo. Resulta que hubo las elecciones, elecciones de gobierno, y bueno, pues tenemos grupos de WhatsApp, los pastores o las iglesias. Y en la iglesia, o en ese grupo de WhatsApp, cuando se supo los resultados de un partido político, había hermanos que estaban, o sea, se expresaron diciendo qué bueno que ganó, qué bueno que ahora está en el gobierno, así, ¿no? Expresiones, mensajes así. Entonces, yo pensaba y en algún momento compartíamos también eso en la iglesia. ¿Cómo nosotros podemos apoyar a alguien que apoya la idolatría, por ejemplo? ¿Cómo nosotros podemos apoyar a alguien que promueve la destrucción de la familia, que está a favor del aborto? Es totalmente contradictorio, ¿no? Y ya cada uno también decide por quién votar. Cierto, nosotros tampoco vamos a manipular, la gente, ese no es nuestro rol, ¿no? Pero sí vamos a poder enseñarles, poder nosotros decidir, de acuerdo con la cosmovisión bíblica, ¿no? Con los lentes de la palabra del Señor, decidir por quién y a quién voy a apoyar, qué voy a hacer, ¿no? ¿Cómo voy a decidir? Porque recientemente hemos tenido elección de alcaldes, ¿no? De Ujú. gobernadores aquí. Y, y hay hermanos que asisten a la congregación quienes apoyan una ideología, un pensamiento contrario a la palabra del Señor, ¿no? Contraria a los principios del reino de Dios, y eso no puede ser. O sea, como decía la misionera Verónica, en eso sí yo voy a estar siempre muy de acuerdo. Lo que la Biblia lo llama pecado es pecado finalmente, ¿no? Lo que la Biblia lo llama que algo está bien, está bien. Ujú. Nosotros no podemos discutir si Dios ha llamado algo que es pecado, es pecado. No hay discusión, no hay otra palabra, ¿no? Entonces, situaciones así pasa, profe, aquí en nuestro contexto. Pero reitero, la política es un terreno todavía cautivo, que no se ha Sí. conquistado. Y eso que, profe, es estratégico la política. Yo decía ayer y lo reitero, la política es un lugar donde se tiene la oportunidad de poder generar leyes, Ujú. leyes que puedan o favores, en este caso, tendría que ser leyes que favorezcan a la sociedad, favorezcan a la familia, favorezcan en muchas áreas del ser humano. Pero ¿quiénes están en ese lugar? Están los que no tienen a Cristo en su corazón, están personas Ujú. que apoyan la identidad de género, que apoyan el aborto, y lamentablemente esas personas son los que están elaborando leyes, las promueven y las aprueban, profe. Ese es lo más triste, por eso digo que es un terreno cautivo que se debe conquistar. No estoy diciendo que la iglesia, como decía Efraín, no estoy diciendo que la iglesia vaya allá como organización
sino estoy diciendo quienes son integrantes de la iglesia, ¿no? Que se expresen allá los miembros o quien haya sido llamado, y allá que promuevan leyes que favorezcan a la familia, que favorezcan a nuestros hijos, que favorezcan al bien de la sociedad, pero lamentablemente es todo lo contrario y es por el cual también deberíamos de orar para que ese terreno pueda ser también transformada, hablando de la transformación, ¿no? Ujú, Debe ser claro. transformado ese terreno. Profe, eso nomás quería compartir. Sí, ¿Algo más? de hecho, ahorita vamos con el hermano Oscar. De hecho, obviamente nuestro compromiso antes que con cualquier partido político son las escrituras. Nuestra lealtad es a las escrituras, definitivamente. Ahora, la política es un tema, desde mi perspectiva, muy polémico, muy polémico. Más sin embargo, sí creo, reitero que sí, como cristianos debemos de tratar de tener influencia entre los ámbitos políticos con ciertas personas, por ciertas personas claves. Ahora, tal vez lo que voy a mencionar puede crear polémica, pero este desde mi perspectiva no es crear un debate, por supuesto, es nomás son ideas. Pero, por ejemplo, yo creo que el cristiano, como ya lo mencionaba el hermano Absalón, ¿verdad? Dentro de la política hay personas que promueven ciertas conductas o principios que obviamente van en contra de las escrituras, como en la cuestión de eh, los matrimonios igualitarios o el aborto, etcétera. Eh, pero sí creo que como creyentes debemos de razonar nuestro voto también. ¿Por quién vamos? O sea, realmente no hay partido político, por favor, o sea, no hay partido político libre de corrupción, me atrevo a decir. Pero si el cristiano tiene que aprender a razonar su voto, y los cristianos a veces creo que no pensamos bíblicamente en algunos casos, sino más por conveniencia, porque por ejemplo, en el caso de México, yo voy a criticar mi nación. Sí, este gobierno sí está haciendo cosas que no se hacían en los gobiernos pasados. Por ejemplo, anteriormente, la corrupción, o sea, solo unos pocos obviamente se quedaban o sea, con el capital. No había ayudas para los ancianos, no había becas para los estudiantes, cosas que en sí mismas están bien, por supuesto. Ahora en México se están dando todas esas ayudas, becas, incluso le está dando a los ancianos una pensión. Pero al mismo tiempo eso es una estrategia también. Es una estrategia porque este sistema político que va inclinándose un poco más al socialismo, está asegurando el voto de toda esa gente y la gente ya no vota por convicción, ya una vez los cristianos ya no votan influidos por las escrituras, sino más bien votan por conveniencia. Y debemos de tener cuidado porque precisamente uno de los males de la iglesia en Alemania, que hubo creyentes, entre comillas creyentes, que apoyaron las políticas de Hitler. Más que influenciados por la palabra de Dios o los principios, se dejaron influenciar más por las ideas del partido nazi. Entonces, nuestro compromiso es con la palabra, es con las escrituras. Hay que educar a la iglesia en ese enfoque. Sí hay que tener cuidado desde el púlpito, cómo lo plasmamos. Amén. Cómo lo comunicamos. Hay que tener prudencia. Realmente el púlpito es para publicar la palabra. Es para publicar la palabra y no asuntos políticos, pero sí la iglesia debe estar de cierta iglesia. No se me amontonen, hermanos. El hermano Oscar, adelante, y después el hermano Absalón. O no sé si el hermano Eh, Absalón quiera participar, pero hermano Oscar, adelante, hermano. sí, pastor. Bueno, esto de la política, como usted decía, bueno, particularmente en Bolivia es mal visto, ¿no? Mal visto.
especialmente si alguien quiere involucrarse, ¿no? En lo que es política. Hemos tenido un caso, ¿no? De un pastor, ¿no? Que se ha involucrado justamente en política, ¿no? Pero que no ha sido sabio, ¿no? En sus palabras, como él hablaba, ¿no? Ha tenido mucho apoyo, ha tenido cierto apoyo, ¿no? Aquí en Bolivia, pero no ha logrado ganar, ¿no? Y también hay una, ¿cómo se puede decir? Como un cierto rechazo de la misma sociedad, porque ha habido una presidenta, ¿no? Que ha entrado aquí y que ha usado términos religiosos, ¿no? Incluso ha mostrado la Biblia desde el palacio, etcétera. Entonces, como que los cristianos hemos quedado mal, ¿no? En algún sentido. Y se nos ha asociado con la derecha, no sé, con tantas cosas, ¿no? Entonces, visto de esa manera, los cristianos estamos como un poco medio estigmatizados, ¿no? Aquí en Bolivia, en ese sentido. Ahora, de lo que es la política, ¿no? Creo que esto viene de nuestros paradigmas que tenemos, ¿no? Como pentecostales, y como Cesato mencionaba de lo que es la escatología, por ejemplo, creo que tiene un papel muy grande aquí, ¿no? En este pensamiento, porque nosotros somos dispensacionales, ¿no? Y siempre hemos creído que todas las cosas se van a poner mal, van a ir de mal en peor, y que el Señor ya viene a buscarnos y ya nos vamos, ¿no? Así que, ¿para qué hacer muchas cosas aquí, ¿no? Es por eso que muchas iglesias no se enfocan tanto en obra social, en ayudar a sus comunidades, etcétera, ¿no? Tenemos que estar listos ya para el arrebatamiento, o sea, es bíblico, es todo eso, ¿no? O sea, pero no nos hemos enfocado, ¿no? En lo que es transformar nuestras comunidades, ¿no? Esto creo que viene desde nuestra perspectiva, desde ese paradigma, ¿no? Mientras tanto, por ejemplo, yo he visto otras perspectivas, por ejemplo, los postmileniales, ¿no? Que dicen que hay que hacer que el reino de Dios, ¿no? O sea, hay que trabajar mucho, ¿no? Para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra y recién Cristo va a venir, ¿no? Entonces creo que es parte, ¿no? De nuestra herencia teológica también, esto, ¿no? Y esto siempre va a pesar, ¿no? Porque estamos de alguna manera, es la tradición teológica que tenemos, ¿no? Eso influye grandemente, ¿no? En nuestra forma de pensar, más que todo. Eso puedo comentar, pastor. Gracias, hermanos. Gracias por sus comentarios. Amén. Déjeme checar el horario. Bueno, todavía tenemos, creo que una hora más todavía antes antes de la capilla. Ok, muy bien. Entonces, las sociedades no son transformadas con buenos programas de vivienda. Ahora, estamos de acuerdo con estos programas, pero es interesante el comentario que ofrece el autor de este libro. Las sociedades no son transformadas con buenos programas de vivienda o alfabetización o con centros de atención a las crisis de embarazos o ministerios en las prisiones. Si bien estos programas son muy positivos, solo atacan, mire lo que dice, solo atacan el resultado o los síntomas que manifiesta el problema social. A menos que la causa y raíz del problema sea atacada, seguirá habiendo un continuo crecimiento de la injusticia, de los quebrantamientos sociales y la problemática moral. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Amén. Isaías 58, hay un texto que el hermano utiliza. Isaías 58, versos 6 y 7. Si alguien lo lee, amén. Esgrima. A ver quién lo encuentra primero. Amén. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres cesantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Yo creo que parte de la adoración que la iglesia da
o su culto queda, amén, porque aquí el Señor está contrastando el ayuno que ellos hacían, ¿verdad? Ellos ayunaban. En el contexto histórico de Isaías, pues la iglesia, perdón, la iglesia, el pueblo de Israel, ayunaba, tenía actividad religiosa, pero actuaba con injusticia en cuanto a la compasión con el pobre, etcétera. Amén. Entonces el Señor los reprende. Entonces, yo creo que la adoración o nuestro culto va muy conectado también a las actividades de compasión que nosotros tenemos. Entonces, eh, Isaías 58 dice que adoramos a Dios cuando atacamos tanto los síntomas como la causa o raíz del problema, dice este autor. El verso 7 dice, Dios dirige al pueblo a compartir el pan con el hambriento. Eso es importante, por supuesto, así como a proveer albergue al pobre errante, a vestir al desnudo y no a darle la espalda a la familia. Amén. Pero en el verso, ok, permítanme aquí. Ok. Pero dice, es interesante porque este texto, vamos a leer el verso 6, vamos a leer solamente explícitamente el verso 6. Si alguien me ayuda a leerlo. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Amén. Entonces, algunos están, dice el comentario, para algunos, pero algunos están en posiciones más fuertes para afectar la causa y raíz de la injusticia social. El versículo 6 habla de adoración en esta forma. Habla de eh, ciertas frases que dicen lo siguiente: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper el yugo. Está hablando de afirmaciones. Estas palabras, desatar, soltar, dejar libre y romper, dice el autor, son palabras de autoridad. Por tanto, los seguidores de Cristo que tienen influencia y autoridad en el gobierno y la política o los negocios, dice él, enfatiza, están en posiciones estratégicamente para confrontar la raíz de la injusticia. Amén. Sí. Porque sí creo que es importante ir, no solo, obviamente, como dice el autor, no solamente eliminar los síntomas, sino también sino también la raíz, el problema. Amén. Y se me viene ahorita a la mente un canto que escuché hace ya muchos años. Tal vez les va a dar risa. Amén. Dicen que un borrachito entró a una iglesia, un hombre ebrio, y entraba bien influenciado por los efectos del alcohol. Y los hermanos oraban por él y oraban, Señor, quítale las telarañas. Y siempre iba, dejaba el alcohol y todo, y volvía a la misma vida de alcoholismo. Pero volvía a pasar lo mismo. Y bueno, y se preguntaban, bueno, ¿por qué este hombre regresa a lo mismo y a lo mismo? Oramos por él y bueno, vuelve a pasar lo mismo, mismos problemas de adicción. Y pasó lo siguiente, un anciano les dijo, mire, lo que pasa es que ustedes, dice, están orando que el Señor le quite las telarañas, pero se olvidaron de orar que el Señor también le mate la araña. Entonces, hay que tratar de eliminar las causas. Las causas. Por decir, ahorita no sé, hablamos solamente el ejemplo que se me viene, cuando
trabajamos con estudiantes o jovencitas que están siendo embarazadas. Es también ministrarles, es también proveer a sus necesidades, pero pienso que hay que ir más a la causa, ¿verdad? Para poder eliminar esos comportamientos. Tal vez más educación, mentoría con esas muchachitas, qué sé yo. Ahora, las personas que están en esos lugares de autoridad, obviamente están en posiciones de más influencia que incluso nosotros como iglesia. Entonces, es trabajar también con las causas, aunque también teológicamente entendemos que la causa principal de la caída del hombre, ya entrando un poco más a teología, pues es la raíz de todos los males, pues obviamente es el pecado. Y solamente Cristo puede transformar el corazón del hombre. Pero viéndolo desde este ángulo, personas que están en posiciones de autoridad están en una postura de mayor influencia para tratar no solamente con los síntomas, sino también con las causas. Sí, hermano Absalón, quería comentar. Sí, profe. En realidad, hablando de la obra social o de lo que se puede hacer con la comunidad, yo veo dos cosas que tal vez hay que considerar. Por un lado, la negligencia y por otro lado también la frustración o la decepción, diría yo, profe, aquí en Bolivia, aquí en el Alto, a ver, le comparto. Hay muchas iglesias, por ejemplo, que han empezado a trabajar, llamémoslo entre comillas, lo que se llama la obra social. Usted seguramente ha escuchado estas obras sociales con compasión, ¿no? Donde se abre con el trabajo con los niños, con los adolescentes, con los papás. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de trabajar, pero más o menos así se expresa, ¿no? Y hubo iglesias que han decidido trabajar así. Pero después, con el tiempo, se ha visto de que ese trabajo ha producido ciertas cosas en la iglesia, problemas, ¿no? Entre ellos problemas, peleas, desentendimientos, hasta el punto de que hubo pastores que han abandonado iglesias o cambio de pastores. Muchas cosas han sucedido, ¿no? Y los demás están viendo eso, la misma iglesia ha quedado en el terreno de frustración y decepción y al final ha dicho, no, ¿para qué trabajar? ¿No? ¿Para qué hacer eso? Porque no solo, digamos, han visto problemas o peleas, sino también resulta que ese trabajo social se ha convertido en un fin, ¿no? En un fin. Al final, cualquier forma, cualquier trabajo son métodos, son técnicas, ¿no? Eh, para poder adoptarlas en sí. Son métodos, son técnicas sencillamente. Pero, reitero, esos métodos, esas técnicas se han convertido en un medio, perdón, en un fin y no en un medio. Cuando la Biblia o cuando cualquier cosa debería ser un medio, Amén. ¿no? Y no tanto un fin, sino un medio. Pero hemos cambiado las cosas al revés. Yo estoy contándole o describiendo la fotografía aquí en el Alto, en Bolivia, donde yo vivo, en mi contexto, ¿no? Y con el pasar de los días no se ha visto ningún resultado, más bien la gente ha asistido a esos grupos de compasión, llamémoslo así, o cualquier otro proyecto o obra social por interés, así como usted lo decía, profe, ¿no? Por interés o por conseguir algo, una situación, y solo creo que la gente asiste a ello o ha empezado a asistir solamente pensando en recibir algo, pero no le interesa el evangelio, o sea, no le interesa las cosas de Dios. Y como, bueno, este autor Bob Moffitt, tiene otro libro, ¿no? La cosmovisión bíblica. Ujú. Ahí habla de muchas situaciones, de muchas cosas donde dice que la salvación debe ser integral, o sea, debe afectar todas las áreas, ciertamente, pero siempre va a enfocar también que debe ser un medio. Por un lado, ¿no? Entonces hay la decepción y la frustración. ¿No? Ha faltado, creo, la sabiduría y la dirección de Dios. Por otro lado, como decía, es también la negligencia, ¿no? A veces me incluyo también, hubo pastores que no se involucran tanto en poder realizar el trabajo con la sociedad.
creo que es una de las identidades del pentecostalismo, ¿no? Nosotros somos pentecostales y el pentecostalismo siempre se va a reflejar en que el trabajo con la sociedad, ¿no? Es la salvación integral, pero no nos hemos involucrado tanto también los pastores, no hacemos tanto seguimiento, hay pastores bivocacionales, no hay pastores a tiempo completo, o sea, muchas situaciones, ¿no? O también podría ser falta de conocimiento o por ignorancia o falta de preparación también podría ser. Ujú. Pero hablando de eso, yo creo que es una herencia latina, ¿no? Alguien decía, a los latinos no nos gusta tanto leer, por ejemplo, ¿no? Y esta mañana el profesor de leer decía, queremos promover escritores, escritores cristianos pentecostales, pero no las tenemos nosotros aquí, hablando de Bolivia, no las tenemos. Entonces, ya son frutos donde se está reflejando y esos frutos son porque hay una causa, ¿no? Y eso habla Bob Moffitt, ¿no? De las raíces y las raíces son los principios, ¿no? Los fundamentos, las bases del reino de Dios. El Bob Moffitt, por ejemplo, ilustra el árbol, ¿no? La raíz dice que son los principios, el tronco, las ramas. Es interesante, ¿no? Si nosotros leemos a Bob Moffitt en sus otros libros, es bien interesante, ¿no? Entonces, generalmente nosotros, dice, solamente trabajamos o queremos cambiar los frutos donde son visibles, Ujú. pero para que exista lo visible, también existe lo invisible. Y lo Claro. invisible es lo que hay que afectar, es lo que hay que cambiar, es decir, los principios, los fundamentos, ¿no? Eh, eh, pero me preocupa un poquito que las cosas se cambien, reitero, los métodos, las técnicas se conviertan en un fin. Y al final eso nomás es, y a veces hay peleas, a veces hay muchas cosas que suceden y uno se decepciona, o cuando alguien viene a la iglesia ve eso y nunca más quiere saber inclusive del evangelio. Pero esas cosas han pasado, profe, aquí en Bolivia. Amén. Gracias, gracias, estimado hermano, hermano Absalón. Profesor Víctor, perdón. Sí. Sí, mi compañero Henry hace momentos levantó la mano. Quizás Oh, podemos adelante, dar. hermano, adelante, gracias, gracias por la aclaración, adelante, hermano. Lo escucho. Gracias, gracias. Buen día, buen día. No, es cuando estaban hablando de la política, y bueno, algunas cosas también se tocaron en las siguientes diapositivas. Eso de entrar en la política, y ahí era el comentario que quería hacer, ¿no? Es que a veces el terreno nuevo siempre nos trae incertidumbre, Ujú, lo que no quiere decir que está mal, ujú, ¿no? Am, hay veces votamos, por ejemplo, por presidentes que no son cristianos y no los reprochamos por sus tareas, pero sí al cristiano que puede subir, a ese sí lo agarramos y claro, seguramente desde nuestra perspectiva esperamos muchas cosas, pero al final, ¿qué es mejor tener un presidente que no es cristiano y que haga como siempre lo han hecho o un cristiano que de alguna manera intente hacer algo? Es que a veces estamos en estructuras que es difícil tal vez, o paradigmas que es difícil eh, entender o salir o ver unas nuevas maneras de ver, ¿no? Un trabajo de alguien que es cristiano en un nivel de autoridad. Es que a veces nos lanzamos piedras entre nosotros también cuando alguien quiere hacer algo que al final, al que lo hace que no es cristiano, tampoco ahí no pasa nada, pero sí al que es cristiano. Hay veces eso limita. Por ejemplo, y eso es lo que quería comentar, yo por muchos años he estado a la cabeza de una entidad financiera aquí en Cochabamba y tenía gente a mi cargo, pero mi labor al estar arriba no era evangelizarlos. O sea, mi labor no era evangelizar, mi papel ahí como gente de Dios, como cristiano, era que la gente vea de que hay maneras de hacer de manera honesta, transparente, justa, y ahí tocaron en la anterior diapositiva la justicia, la raíz de los problemas. Y mi labor no era predicar el evangelio ahí, porque todo tiene su lugar también. Entonces, yo creo que hay moldes que debemos dar la oportunidad, ¿no? Y abrir la mente un poquito.
el principio de la verdad de la Escritura siempre debe estar como un valor central en la vida de cualquier cristiano. Eso no se negocia por nada. Pero a partir de ahí hay roles que uno puede cumplir, como decía, desatar, soltar, romper, pero desde la perspectiva que es la justicia. Sí. Por ejemplo, ahora hay, como comentaba, alguien comentó, no recuerdo, el Partido Demócrata Cristiano. O sea, ¿qué de cristiano tiene? No, yo no lo veo valores, no sé, pero yo creo que hace falta ahí incentivar a nuestros hijos, por ejemplo, de que estudien, de que puedan estar en niveles de autoridad, pero no para o sea, para irradiar la luz de Cristo en el lugar donde estén. Ese debería ser siempre la labor. De que, como decía, mira, se me viene a la mente lo que alguna vez dijo el presidente Bukele, dice, cuando nadie roba, alcanza el dinero. Valores, ¿no? De que alguien está haciendo algo distinto en donde esté. No necesariamente como nosotros que queremos que evangelice una nación, una ciudad. No, sencillamente que la luz que quien pueda estar en el nivel de autoridad vea de que, wow, hay gente que sí hay, que tiene valores. Y quien es un cristiano que cree en Dios, sencillamente a veces los hechos hablan más, ¿no? De lo que nuestras palabras. Bueno, eso quería comentar. Sí, sí, gracias, 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 hermano. Gracias por Profe, su profe, nada más, comentario. rapidito, Amén. profe. En el chat he colgado yo una imagen que tal vez pueda ayudarnos a un poco comprender los fundamentos y los frutos, ¿no? Es una imagen que yo encontré hace mucho y que me ayuda un poquitito a comprender las cosas y también a explicar. Nada más eso, profe, para ayuda. Gracias, hermano. Sí, gracias. Le agradezco el compartir esta imagen. Reitero, ustedes pueden compartir, conversar, eh, dar sus criterios, amén. Y la verdad que la política es un tema muy, es mucha polémica, yo diría es como cuando en Argentina juega el River Plate y el Boca Juniors, o bien cuando en su país juega ya el clásico, se juega el clásico, o sea, realmente hay polémicas, pero enfatizo, recalco, nuestro compromiso son con las escrituras, siempre, siempre procuremos ser luz donde estemos y procuremos conectar donde nosotros estamos. Amén. Sigamos. Charles Colson enseña que los cristianos que quieren tener un impacto en el mundo, dice este hombre, pueden estar en una mejor posición para hacerlo si alcanzan el poder, la clase correcta de poder en los negocios, cultura política y así como en los asuntos públicos. Colson dice que la búsqueda de poder no es contraria a las escrituras, ya que la Biblia nos llama al servicio y las posiciones de poder proveen de grandes oportunidades para el servicio significativo. Amén. Generalmente la iglesia puede tratar más efectivamente las raíces que causan injusticia cuando hay personas temerosas. Esta es la clave, personas temerosas de Dios en posiciones de poder e influencia. Es una clave porque obviamente, como ya lo comentamos, lamentablemente la política está muy sucia. Obviamente para la persona que va a estar en ese círculo va a ser un desafío y es imprescindible, pues, que las personas que van a ocupar esos cargos sean personas temerosas de Dios, esas personas que van a estar en posiciones de influencia. Amén.
transformación cultural en moralidad, ética, cosmovisión y fe. Amén. Hermano, a ver, ¿quién me ayuda a leer? Hermano Absalón, si me ayuda a leer, por favor. Sí, profe, pero yo no estoy viendo nada. ¿O qué? Lo leo, lo leo. Se ha Bueno, hablado pues, del aspecto político del proceso de transformación, no obstante, este es el último, perdón, el único. Este ni es el único, ni el mejor medio para transformar, para una transformación cultural. ok, ok. El autor dice que con relación al aspecto político en el proceso de transformación, no es el único ni el mejor medio para una transformación cultural. Ahora, quiero comentar algo muy importante antes de pasar a lo siguiente. Si hay personas que van a servir dentro de estos círculos políticos, es importante siempre rodearse de personas que sean sus amigos, las cuales lo cuestionen. Me estoy explicando. Es decir, es importante que estas personas, así como nosotros también como pastores, siempre es muy importante tener un mentor o alguien o un amigo al cual nosotros rendamos cuentas. Yo creo que eso es muy saludable. Eso es muy saludable. Realmente estar bajo la influencia o la mentoría de alguien. Entonces, se recomienda que estas personas, incluso el autor lo enfatiza, que están en estos medios políticos o cívicos, en lugares estratégicos de autoridad, sean personas temerosas de Dios, pero al mismo tiempo sean personas las cuales tengan amigos, yo digo mentores también, que puedan cuestionarlos, a los cuales estas personas puedan rendir cuentas. Eso ayuda bastante. Aún a nosotros como pastores también. Las comunidades. Sí, hermana Carmen. Quería comentarle algo con respecto a esto de la transformación, que a veces se produce quiebres muy fuertes y es tan complicado una transformación aún siendo cristianos. Nosotros sabemos que a la iglesia llegan de ambos bandos, derecha, izquierda, centro, y que nuestro deber es entregar la palabra que pueda llegar a transformar. Bueno, a través de la fe, a través de el proceso, ¿no? Sin embargo, yo voy a compartirle algo que es bien familiar, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en Chile, y todo es conocido a nivel mundial, de lo que sucedió con Pinochet hace varias décadas atrás. Y en mi familia, en la familia de mi esposa especialmente, tenían los dos bandos, porque a través de una hermana de mi esposo, la familia, el marido, mi cuñado, él fue sacado fuera del país por su condición socialista y porque estaba involucrado especialmente en el socialismo. Todo lo que él sufrió fue martirio, corriente y todo lo que martirizan en este caso cuando existe esto y que uno a veces se ve por la parte de afuera nomás. Y está la otra parte de la misma familia, que otra hermana, que todos son carabineros, son de la policía. Entonces existía en la misma familia los dos bandos y ambos cristianos, porque mi cuñado, que era pastor presbiteriano, pero tenía conocimiento. Pero todo esto fue transmitido a la familia en general. Hoy en día ya son nietos, que crecieron en ese odio. ¿Cómo lograr una transformación, aun que ellos, uno dice, son cristianos, van a una iglesia? ¿Cómo lograr una transformación cuando hay tanto dolor en el corazón? Cuando
pasaron por la parte más difícil de la muerte, del martirio, pero por el otro lado está quizás no sé si decirlo, la parte convincente para ellos, es decir, no, es que está todo bien, tenía que ser así. Yo no estoy ni del uno ni del otro, sino que ya más que yo soy pastora, tengo que tratar de equilibrar la situación. Pero veo este enfrentamiento en dos familias dentro, que todavía existe ese odio, que todavía hay dolor, que todavía hay mucho resentimiento. Y acá, viéndose todo este problema de lo que es político y también otras situaciones que conllevan, entonces cuando uno puede hablarle de lo que Dios puede hacer a veces es tan difícil, ¿no? Cuando se ha vivido una situación así. Ahora, yo creo que en todos los países puede que hayan vivido una situación similar, pero lo que se vivió acá en Chile, de verdad que fue muy terrible, donde ver miles y miles de muertes a veces que uno decía no tenían por qué serlo. Quería compartirle esto porque como todo tiene que ver con el aspecto político y la parte de transformación, cómo poder llegar a ese aspecto de hacer sentir lo que siente otro o uno ponerse en el lugar, empatizar con ese dolor. Amén. Eso, Gracias, hermana. Interesante. Sí, pues son desafíos que tenemos. Y yo creo que eso nos hace a nosotros depender del Señor, ¿no? Hay ciertos límites y eso es bueno en cierta forma, hermana, que nos sintamos así porque, como ya lo dice el mismo autor, la transformación es el proceso de Dios. A nosotros, ahora, es importante tener empatía, obviamente, ser tácticos, pero dejar el crecimiento al Señor. Que el Señor se encargue. Nosotros, desde mi perspectiva, solamente nos toca compartir la escritura y dejar que Dios haga su obra. Y bueno, tratar de sobrellevar la situación y confiar en el Señor. No siempre no siempre hay respuestas fáciles, hermana, pero creo que con paciencia, oración y pidiendo sabiduría al Señor vamos a salir adelante, especialmente si mantenemos humildad de que no somos autosuficientes en el ministerio. Necesitamos del Señor y el Señor seguramente nos ayudará a salir adelante. Amén. Bueno. Ahora, si de repente no logro yo ver que alguien quiere preguntar o participar, si no veo su manita levantada, usted puede alzar la voz, pero voy a procurar de hacer lo mejor posible de mi parte, hermanos. Amén. Me imagino este, que las personas, bueno, hay unos hermanos que tienen foto, me imagino que todos están ahí, ¿verdad? Confío en todos, hermanos. Confío en todos, amén. Amén. A ver, hermano, vamos a ver, Aquí lo al leí. hermano Ahora sí ya lo veo. Hernán, si me gusta, si me puede leer, por favor. Pablo dijo que todas las cosas deben ser reconciliadas con Cristo y nosotros somos sus agentes de reconciliación. Las personas de nuestras sociedades necesitan una regeneración espiritual y nuestras culturas necesitan una transformación bíblica para operar de acuerdo a los valores, la moralidad y la ética que refleja las intenciones de Dios y los principios bíblicos. Amén. En la medida de que el reino de Dios penetre en nuestras vidas e iglesias y obedezcamos sus caminos, veremos que nuestras naciones y culturas serán discipulados en justicia, moralidad, ética, cosmovisión y fe. Aquí estamos hablando de transformación, de que la iglesia debe penetrar. Pero mire como
se nos da un dato, dice, no es sorprendente que investigadores encontraran que solo el 9%, note usted, de los cristianos aquí en esta nación de Estados Unidos tiene una cosmovisión bíblica. Es lo que dice este dato, solo el 9%. Y eso me lleva a meditar que si realmente en la iglesia hay ciertos problemas para tener una cosmovisión bíblica, pues qué tan eficaces vamos a ser para alcanzar a una nación. Por otro lado, solo el 4% de la población global tiene una cosmovisión bíblica. Amén. A ver, hermano, vamos a pedirle a alguien que nos lea. Hermano Víctor, por favor, hermano Víctor. ¿Por qué las sociedades que han experimentado una transformación en el pasado no continúan disfrutando de sus frutos? Es muy buena pregunta. ¿Por qué se imaginan ustedes, antes de ahondar en eso, por qué sociedades que han experimentado una transformación en el pasado no continúan disfrutando de sus frutos? ¿Ven? Es decir, una nación de repente puede recibir influencia bíblica, pero de repente, en lugar de avanzar, hemos retrocedido. Como, desde mi perspectiva, en Estados Unidos, que siempre se ha tenido el criterio que Estados Unidos fue fundado en principios bíblicos, pero yo creo que hemos experimentado un retroceso. Es buena pregunta, ¿no? ¿Por qué sociedades, yo agrego naciones, pueblos, etcétera, que han experimentado una transformación en el pasado no continúan disfrutando de sus frutos? Es buena pregunta, ¿no? Como para analizar. Profesor, una de las cosas bueno, en mis monografías las he enfocado hacia el tema de la Iglesia, el Espíritu Santo y nuestra identidad. La pregunta es hasta dónde la cultura, en vez de ser al revés, ¿no? La Iglesia influenciar a la cultura se mete dentro de la Iglesia. Y es interesante ver cómo el tipo de gobierno que está afuera es muy similar al gobierno que está dentro de la iglesia. Es como que se mimetiza, no la iglesia haciendo influencia, sino la cultura haciendo influencia en la iglesia. Y eso es algo bueno, que a través de la historia hemos visto, ¿no? Naciones que fueron enviadoras de misioneros al mundo, como Europa, hoy en día están muertas espiritualmente, ¿no? Iglesias muertas donde están pidiendo que se envíen misioneros. Entonces, yo creo que es interesante, es importante que haya gente en la política, pero para mí sigue siendo la iglesia la que transforma la nación. Dice la Biblia que somos columna, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Cuando la iglesia empieza a perder la identidad, cuando la iglesia se enfría espiritualmente, nos amoldamos al sistema del mundo y ahí perdemos el enfoque. Mi opinión. Sí, dice Pablo, no os conforméis a este siglo, ¿no? Romanos 12. Y el siglo puede verse como un sistema de oposición en contra de los valores del Señor. Y estamos en un presente siglo y es la realidad, hermanos. Seamos honestos y tenemos un gran compromiso como pastores de seguir predicando la verdad. Por eso yo les insto a predicar y a vivir la verdad, pero al mismo tiempo, reitero, siempre procurar. Yo digo lo siguiente, no solo, yo siempre digo, yo creo que Dios no me va a juzgar por predicar mal. ¿En qué sentido? Si no tengo buena retórica.
A veces se me olvidan las cosas, hermano. A veces tartamudeo. Pero yo sí creo que Dios me va a pedir cuentas si yo expuse el mensaje fielmente. Que siempre nuestros mensajes, sermones, después de haber orado y buscado al Señor, sean bíblicos. Siempre, procuremos siempre. No estamos ahí para exponer nuestras ideas, estamos ahí para exponer el mensaje del Señor de acuerdo a una interpretación legítima y aplicarla a los oyentes. Obviamente, para que esta verdad pueda ser vivida. Entonces, y sí, es lamentable, es lamentable. Ahora, aunque estamos en los últimos tiempos, pero también dentro de los últimos tiempos hay una promesa donde Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. O sea, así como hay aspectos negativos, sabemos que en estos últimos tiempos también hay el aspecto positivo donde el Señor derramará de su espíritu, obviamente en aquellos que lo busquen. Entonces, y que obviamente este derramamiento nos afecte para influenciar esta cultura, país, sociedad donde vivimos. Entonces, vuelvo a plantear la pregunta: ¿por qué sociedades que han experimentado una transformación en el pasado no continúan disfrutando de sus frutos? ¿Alguien más, hermanos? Sí, profe. Pienso yo Sí, que, Efraín, pienso yo gracias, que hermano. la transformación es un proceso continuo, no es algo que puede quedar en el pasado, porque el Claro. pasaje que usted citaba en Romanos dice que necesitamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y eso no sucede una vez en el pasado, eso es continuo, eso es continuo. Entonces, yo pienso que si dejamos de transformarse o de renovarse, nuevamente vamos a volver a lo que éramos antes y por eso dejamos, ¿no? de experimentar frutos. Y eso ha pasado en lugares donde hubo avivamientos poderosos, en pueblos, en lugares, las terceras generaciones, los nietos, los que han venido después son homosexuales, o sea, se ha perdido todo, toda esencia, porque creo que hemos dejado. Entonces, mirando esto, creo que la transformación es un proceso continuo de todos los días. A través de la palabra de Dios, obviamente. Gracias, Efraín. Gracias. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Sí, adelante, hermana. Buenos días. Aportando a lo que dicen nuestros compañeros, también noto que la sociedad ha cambiado en el sentido de que antes los padres tenían todo el tiempo para, especialmente la madre, de educar a los hijos en el hogar, transmitir valores, ¿no? Ahora, en la sociedad de hoy, se ha perdido eso tanto, posiblemente porque hay mucha necesidad. Tanto los padres, tanto la madre y el padre salen a buscar el pan y los hijos se educan con la televisión, hoy por los otros medios. Y la sociedad ha cambiado tremendamente en sus valores. Ahora, aplicando a la iglesia, bueno, en la congregación, la palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo. Ah, aún no se apartará de ellos. Yo pienso que desde ese punto de vista, la sociedad de hoy necesita mucho de Cristo, mucho de Dios, y necesitamos trabajar en los niños. Alguna vez escuché a un educador cristiano decir que Estados Unidos era una sociedad netamente evangélica, pero también se ha ido perdiendo eso porque se ha descuidado a la niñez, ¿no? Y creo que la iglesia de hoy también tiene una tarea importante de trabajar en los niños, en especial en los adolescentes, cuando están surgiendo cambios en su vida. Es una tarea ardua, pero creo que es importante. Simplemente eso. Amén, amén, amén. Sí, definitivamente, creo que necesitamos, ¿verdad? Necesitamos evaluar, observar y hacer una crítica constructiva de la iglesia y volver al fundamento. Amén.
Definitivamente, yo creo que una de las parábolas que Jesús utilizó fue la sal, la luz, y obviamente la iglesia debe ser luz, debemos ser luz en medio de esta sociedad en la cual estamos viviendo, donde hay crisis, hay situaciones morales terribles, y debemos al mismo tiempo ser sal en el sentido de dar sabor, como ya lo sabemos, pero también en el sentido de no dejar que la corrupción también nos contamine. Entonces, volvemos a la misma pregunta: ¿por qué sociedades que han experimentado una transformación en el pasado no continúan disfrutando de sus frutos? Es interesante, pero según un rabino llamado Daniel Lapin, cita en un artículo titulado Terremotos iguales con resultados diferentes. Y él vio una conexión. ¿Por qué? Porque él ve diferencias entre el número de personas muertas o que han sufrido a causa de un desastre natural, vamos a decirlo así. Y él hace una comparación entre naciones que tienen una cosmovisión bíblica y naciones que no tienen una cosmovisión bíblica. Dice que cuando han experimentado los mismos desastres con la misma magnitud, ambas naciones, tanto aquellas que tienen una cosmovisión bíblica como aquellas que no, dice que los muertos o las personas que pierden la vida en las naciones sin una cosmovisión bíblica, dice el autor, sufren con más pérdidas que las naciones que tienen una cosmovisión bíblica. Ahora, este autor demostró que cuando las culturas se alejan de una cosmovisión bíblica, la verdad bíblica, los principios bíblicos, la autoridad de la palabra, lo hacen corriendo un gran riesgo. Así como aconteció Israel en los tiempos de Salomón, con relación a la cautividad babilónica. Recuerde también que después de Josué se levantó una generación que no conocía al Señor, y cómo les fue también. Ahora, cada generación en una nación, y esto es como lo comentaba la hermana, debemos tener un compromiso con la verdad. Cada generación en una nación o añade o quita su compromiso de conocer, amar y obedecer a su Creador. Las decisiones y acciones de cada generación concernientes a las instrucciones de Dios para la vida tienen impacto en las generaciones que siguen. Interesante, ¿no? Interesante. Amén. Sí, dice el autor, la transformación social puede perdurar, pero cada generación es responsable de ella mediante actividades que guíen hacia la vida o hacia la muerte. Y aquí es muy acertado el comentario de la hermana, o sea, la cuestión de no descuidar también a la próxima generación. Es muy importante. Obviamente aquí también entra lo que es el ministerio familiar, amén, porque como ministros debemos de cuidar nuestra familia, obviamente también. Amén. Viendo si alguien quiere comentar. Amén. Yo sé que ustedes son hermanos que pueden dar una buena opinión para enriquecer esta charla. La iglesia, al poder trascender las generaciones, es la herramienta perfecta para interrumpir lo negativo en la cultura y detener la transferencia de los principios no bíblicos de una generación a otra, y en su lugar guiar a las comunidades y naciones hacia la vida. Amén. Checando la hora. Pues ya casi prácticamente. Creo faltan que 5 minutos. Sí, 5 minutos. Ok, bueno, seguimos. No se me duerman, hermanos, porque si ustedes se duermen, ¿qué vamos a hacer? No se crean, hermano. Yo sé que están atentos. De hecho, les agradezco porque realmente estar en Zoom es un esfuerzo. Obviamente no podemos comparar a estar interactuando de una forma
presencial, pero realmente les agradezco su tiempo, su, vamos a decir, su cordialidad. Les agradezco, hermanos. Me siento bien entre ustedes. Me siento bien entre ustedes y Dios me les bendiga. De hecho, para la próxima semana estamos levantando un grupo de oración por ustedes. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios nos dé refrigerio. Amén. Y les apreciamos enormemente, aunque estamos virtualmente cerca, pero geográficamente estamos lejos. Les aprecio, no los conozco, pero gracias por su cordialidad y su calidez, hermanos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Pues yo pienso, no sé, hermanos, no sé si parar hasta este punto para dar margen a la capilla y al descanso. No sé qué piense usted, hermano. Porque prácticamente. La elección es suya. Ok, entonces yo creo que paramos, hermanos. Damos margen de 4 minutitos también. Y pues obviamente volvemos aquí a las 9:40, pues es el devocional. Entonces, así le hacemos, mis hermanos. Entonces, dejamos lugar a lo que sigue. Pueden mover.